Hola a todos, soy Alicia, y hoy quiero contarles una historia muy especial, una que jamás pensé que viviría. Es sobre cómo encontré el amor de una manera que me parecía completamente imposible, a través de una app de citas. Sé que muchos de ustedes tienen sus dudas sobre estas plataformas. Yo también las tenía. Pensaba que eran superficiales, llenas de perfiles falsos y personas que no buscaban nada serio. Honestamente, nunca imaginé que algo tan importante en mi vida pudiera comenzar con un simple match. Por eso, quiero compartirles mi experiencia. ¿Cómo pasé de ser completamente escéptica a confiar en alguien que conocí por Internet? ¿Cómo fue el proceso de abrirme a una nueva forma de conocer personas? Y lo más importante, ¿cómo terminó todo esto en una boda? Si alguna vez han dudado en darle una oportunidad a este tipo de cosas, o simplemente quieren escuchar una historia que les haga creer en el amor, quédense conmigo. Les prometo que vale la pena. Todo comenzó hace unos años, en una época en la que ya había perdido la fe en el amor. Había tenido varias relaciones que no funcionaron, y sinceramente, estaba cansada de intentarlo. Había llegado a pensar que tal vez eso de encontrar una pareja estable no era para mí. En ese tiempo, mis amigas no paraban de hablar de lo divertido e interesante que era usar apps de citas. Una de ellas me contó que había salido con varios chicos interesantes, y otra incluso dijo que estaba en una relación seria con alguien que conoció ahí. Yo, por mi parte, estaba llena de dudas. Recuerdo haberles dicho, eso no es para mí. ¿Cómo puedes confiar en alguien que ni siquiera conoces? ¿Y si mienten sobre quiénes son? Pero como buenas amigas insistieron y me dijeron, solo pruébalo. Si no te gusta, lo borras y listo. Después de mucha presión, terminé cediendo. Esa noche, en casa, descargué la aplicación y con más dudas que entusiasmo, me registré. Me tomó un buen rato crear mi perfil. Quería que reflejara quién era, pero tampoco sabía qué era lo que debía destacar. Al final, elegí unas fotos donde me veía natural, ni demasiado producida ni demasiado casual. También escribí una pequeña descripción. Amante de los libros, el café y las buenas conversaciones. No era nada espectacular, pero era auténtico. Los primeros días fueron extraños. Me sentía como en un mercado de personas. Llegaban mensajes, algunos muy genéricos como «Hola, ¿cómo estás?», y otros demasiado perfectos para ser reales, con frases elaboradas que me parecían sacadas de un guión. Había chicos que parecían interesantes, pero algo dentro de mí seguía desconfiando. Pensaba, ¿qué tal si todo esto es un engaño? Justo cuando estaba a punto de rendirme y desinstalar la app, llegó un mensaje diferente. Decía, «Hola, también soy amante del café. ¿Cuál es tu autor favorito?». Fue tan simple y directo que me llamó la atención de inmediato. No era una línea para impresionar, sino una pregunta genuina sobre algo que a mí realmente me importaba. Decidí responder, y ahí comenzó todo. Nuestra conversación fluyó desde el principio. Me preguntaba sobre mis libros favoritos, yo le preguntaba sobre sus viajes, y poco a poco empezamos a conocernos. No hubo halagos forzados ni intentos de impresionar. Hablábamos como dos personas que realmente estaban interesadas en descubrir quién estaba al otro lado de la pantalla. Aún así, no podía evitar mis dudas. Por muy bien que se sintiera la conversación, seguía preguntándome si él sería real, si no estaba adornando demasiado las cosas para parecer perfecto. Pero al mismo tiempo, cada vez que hablábamos, me hacía reír y sentirme cómoda. Era como si cada mensaje suyo me ayudara a bajar un poco más mis barreras. A medida que pasaban las semanas, Daniel y yo hablábamos todos los días. A veces eran largas conversaciones por la noche, otras simplemente mensajes rápidos durante el día para preguntar cómo iba todo. Lo que más me sorprendía era lo fácil que era hablar con él. Podíamos pasar de temas profundos, como nuestros sueños y metas, a cosas triviales, como cuál era nuestra comida favorita o qué serie estábamos viendo. Era refrescante y diferente a todo lo que había experimentado antes. Sin embargo, las dudas seguían ahí. Había escuchado tantas historias de gente que mentía en Internet que no podía evitar preguntarme, ¿y si no es quien dice ser? Por otro lado, todo en su forma de hablar, su sentido del humor y su interés genuino me hacían querer confiar. Un día, después de una de nuestras charlas sobre libros, me dijo algo que me tomó por sorpresa. ¿Te gustaría que hiciéramos una videollamada? Así podemos hablar más tranquilamente. Mi primera reacción fue de nervios. Pensé en todo lo que podía salir mal. ¿Y si no era como en sus fotos? ¿Y si era incómodo o extraño? Pero, al mismo tiempo, me di cuenta de que esa era la única manera de saber si realmente había algo especial entre nosotros. Así que, después de pensarlo un rato, le respondí, sí, claro. Pero ten paciencia, porque no soy muy fan de las cámaras.
Llegó el día de la videollamada y recuerdo que estaba tan nerviosa que me arreglé más de la cuenta, aunque sabía que probablemente ni lo notaría. Cuando finalmente encendimos las cámaras, ahí estaba él, exactamente como en sus fotos, con una sonrisa cálida y esos ojos sinceros que me transmitían confianza. Lo primero que dijo fue: «Hola, es bueno verte en tiempo real». Y de inmediato, me sentí mucho más tranquila. La conversación fluyó de manera tan natural como en los mensajes. Me contó sobre su día, me mostró a su perro, un labrador llamado Max, que se asomaba curioso en la pantalla, y hasta bromeó diciendo: «Espero que esta llamada me haya ganado algunos puntos extra». Yo no podía dejar de sonreír. Todo en él parecía tan auténtico. Después de esa llamada, algo cambió en mí. Todas esas dudas que había tenido empezaron a desvanecerse. Sentía que finalmente había conocido a alguien con quien podía ser yo misma, sin filtros ni máscaras. Daniel no era perfecto, pero eso era lo que lo hacía especial. Sus gestos, su risa, la manera en la que me escuchaba, todo en él me hacía querer conocerlo más. Con el tiempo, nuestras videollamadas se volvieron más frecuentes. Cada vez que hablábamos, la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Comenzamos a compartir nuestras rutinas, los pequeños momentos del día que nos hacían felices, y hasta nuestras inseguridades. Era como si cada conversación construyera un puente entre dos vidas que, de alguna manera, ya estaban destinadas a cruzarse. Después de varias semanas de conversaciones y videollamadas, llegó el momento que tanto me emocionaba como me aterraba: conocernos en persona. Daniel y yo decidimos encontrarnos en un café en una zona céntrica, un lugar que era acogedor y público, perfecto para una primera cita. Recuerdo lo nerviosa que estaba ese día. Pasé horas pensando en qué ponerme, cómo actuar y qué decir. Incluso tuve ese pensamiento típico de: ¿y si no hay química en persona? Cuando llegué al café, mi corazón estaba acelerado. Miraba a todos lados esperando reconocerlo. De repente, lo vi entrar. Era exactamente como lo recordaba de nuestras videollamadas. Alto, con una sonrisa cálida y esa presencia tranquila que me hacía sentir segura. Cuando me vio, levantó la mano y me saludó con un gesto amistoso, como si fuéramos amigos de toda la vida. Nos sentamos, pedimos café y comenzamos a hablar. Al principio, estaba un poco nerviosa, pero bastaron unos minutos para que la conversación fluyera con naturalidad, igual que lo hacía en línea. Daniel tenía esa habilidad de hacerme reír con sus anécdotas y de interesarse genuinamente por lo que yo decía. Hablamos de todo: nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras metas, incluso de cosas tontas como cuál era nuestra comida favorita. Hubo un momento en el que dejó su taza de café sobre la mesa, me miró directo a los ojos y dijo: «Estoy muy feliz de estar aquí contigo». Ese pequeño gesto, tan simple pero tan sincero, me desarmó completamente. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que todas mis dudas sobre él habían desaparecido. La cita se extendió mucho más de lo planeado. Lo que pensábamos que sería una hora de café terminó siendo toda la tarde. Caminamos por el parque cercano al café, riendo y conversando como si el tiempo no existiera. En un momento, mientras caminábamos, dijo algo que todavía recuerdo: «¿Sabes? Esto no se siente como una primera cita. Se siente como si ya te conociera». Y era verdad. Habíamos creado una conexión tan fuerte en nuestras conversaciones previas que estar juntos en persona era simplemente una continuación de lo que ya habíamos construido. Cuando llegó el momento de despedirnos, me acompañó hasta mi coche. Nos dimos un abrazo largo, uno de esos que dicen más que las palabras. Al separarnos, me miró con una sonrisa y dijo: «Espero que podamos hacer esto de nuevo muy pronto». Yo solo pude asentir, porque, sinceramente, ya estaba deseando que llegara la próxima cita. Ese primer encuentro fue la confirmación de que Daniel era todo lo que había mostrado ser en nuestras conversaciones. No solo era amable y divertido, sino también auténtico y considerado. Al llegar a casa esa noche, me sentí emocionada, como si hubiera dado un paso importante hacia algo realmente especial. Y no me equivoqué. Con el tiempo, nuestras citas se hicieron parte de mi rutina. Nos veíamos varias veces a la semana, ya fuera para cenar, caminar por el parque o simplemente ver películas en su casa con su perro Max acompañándonos. Cada momento con Daniel confirmaba lo que ya sospechaba. Él era diferente. No solo era atento y divertido, sino que también sabía escuchar y apoyarme en todo. Me hacía sentir segura, algo que no había experimentado antes. Un día, mientras paseábamos por el parque donde tuvimos nuestra primera cita, noté que estaba más callado de lo habitual. Pensé que algo le preocupaba, pero de repente se detuvo, tomó mi mano y me miró con una seriedad que me sorprendió. Me dijo: «Sé que esto comenzó de una manera inusual, pero contigo siento que todo tiene sentido. No quiero imaginar mi vida sin ti». En ese momento,
supe que él estaba hablando en serio. Podía ver en sus ojos la sinceridad de sus palabras, y aunque sentí una mezcla de nervios y emoción, mi corazón me decía que estaba en el lugar correcto, con la persona correcta. Lo abracé con fuerza, sin necesidad de decir mucho más. A partir de ahí, nuestra relación se fortaleció aún más. Empezamos a hacer planes a largo plazo. Hablamos de nuestras metas, nuestros sueños y cómo podríamos construir una vida juntos. Era emocionante pensar en un futuro con alguien que compartía mis valores y me hacía sentir tan feliz. La sorpresa más grande llegó unos 8 meses después. Daniel me invitó nuevamente al parque donde todo comenzó, diciendo que quería pasar un día tranquilo conmigo. Cuando llegamos, noté que estaba un poco nervioso, pero trató de disimularlo hablando de cosas cotidianas. Después de caminar un rato, nos detuvimos en nuestro lugar favorito, un pequeño banco bajo un árbol grande. De repente, sacó una pequeña caja de su bolsillo, se arrodilló y, con una sonrisa temblorosa, me dijo: «Sé que todo esto empezó de forma inesperada, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Te casarías conmigo?». No podía creerlo. La emoción me invadió de inmediato, y antes de que pudiera siquiera pensarlo, dije que sí. Todo ese momento, tan sencillo y lleno de amor, fue perfecto. A veces me río al pensar que todo esto comenzó con un simple mensaje en una app de citas. Jamás imaginé que un «Hola, ¿cuál es tu autor favorito?», terminaría llevándome al altar con el hombre de mis sueños. Pero la vida tiene maneras increíbles de sorprenderte cuando te das la oportunidad.